Buen día. Vamos a desarrollar la sesión 5 de la Cátedra del Fin de la Guerra y de la implementación de los acuerdos. Y hoy vamos a hablar de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y para conversar de este tema, hemos invitado a María Camila Moreno, quien es directora del Centro Internacional de Justicia Transicional. El centro ha colaborado muchísimo con los temas de justicia en nuestro país desde hace rato y ahora está muy comprometido en aportarle a esta oportunidad para la paz. De modo que muchas gracias, María Camila. Es un honor tenerte aquí para conversar de este tema que nos preocupa a todos. Y brevemente, digamos que la Comisión de Esclarecimiento está ubicada dentro de este acuerdo que se llama, lo que crea un sistema integral de justicia, verdad, reparación, no repetición, que tiene varios elementos. Entonces no vamos a hablar de todos porque vamos a concentrarnos en la Comisión de Esclarecimiento, pero con posterioridad hablaremos de los otros temas, los que tienen que ver con esta unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas, lo de jurisdicción especial para la paz y también lo de la reparación, que tiene que ver fundamentalmente con los derechos de las víctimas en esta materia. Pero de esos capítulos nos ocuparemos más adelante. Entonces, pues la comisión. En breve se ha hablado de comisiones de la verdad, y ahora se llama de comisión de esclarecimiento con una serie de apellidos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una comisión de la verdad y una comisión de esclarecimiento? Para que comencemos. Bueno, Camilo, primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo conversando este tema, un saludo para todos los que participan en esta importantísima iniciativa pedagógica y de reflexión sobre los acuerdos de La Habana. En realidad, las comisiones de la verdad en el mundo han cambiado el nombre, digamos, como según el contexto y lo que se acuerda, pero en realidad todas las comisiones de la verdad tienen un propósito como el colombiano, que es esclarecer la verdad. Creo que en el caso de Colombia el nombre largo de Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición está haciendo referencia a los objetivos que pretende esta comisión. Por supuesto, y yo diría que es básicamente el eje central de la comisión, es esclarecer lo que ha pasado en 50 años de conflicto. Pero adicionalmente, además de que se conozca a profundidad qué ha pasado, y eso es el resultado entonces de un proceso que debe ser lo más riguroso posible, de investigación, de escuchar todas las versiones de lo que ha pasado para al final sacar una conclusión, tiene un segundo elemento muy importante que es el del reconocimiento. Y eso tiene que ver con la convivencia, que es, digamos, el segundo aspecto del nombre de la comisión. No solamente es necesario saber qué pasó, sino es muy importante que eso que pasó sea reconocido por los diferentes sectores de la sociedad. Y en ese reconocimiento hay varias dimensiones. El reconocimiento de las víctimas, por supuesto, importantísimo. Tenemos que reconocer que en Colombia pues tenemos ya una larga historia de reconocimiento de los derechos de las víctimas, de reparación, de asistencia, pero todavía creo que hay un déficit importante en reconocerlo a lo que a las víctimas les ha pasado. Y la comisión va a ser el escenario para ese reconocimiento del dolor, del sufrimiento, de las voces de las víctimas. Pero también, y muy importante, y sería la segunda dimensión del reconocimiento, es el reconocimiento de la responsabilidad. Ahí sí que tenemos un déficit enorme en este país. Sabemos, hay mucha información y sabemos mucho de quién le ha hecho qué a quién. Pero no es como muy pretencioso pensar que quienes han sido responsables de crímenes graves, como violaciones a los derechos humanos, van a ir a una comisión de estas a autoincriminarse. Si saldrá, si tendrá, si, ¿qué se espera? ¿Por qué se espera? Si tenemos experiencias internacionales en las cuales muy poco se ha logrado de
de reconocimiento de responsabilidad como declaraciones de los perpetradores. Pues ese va a ser un enorme desafío y la idea es, y creo que ahí la inspiración, si se quiere, es un poco la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Acuérdate estas grandes audiencias en las a las que concurrían víctimas, victimarios, los comisionados, y eran unos momentos catárticos muy importantes para la sociedad. Pero claro, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica tenía un cierto carácter judicial. La diferencia con la nuestra es que la Comisión de Esclarecimiento nuestra es una comisión absolutamente extrajudicial. Y eso, digamos, en buena medida puede hacer que haya un mayor incentivo para que quienes tienen que reconocer responsabilidad concurran y vayan y cuenten su versión. Es decir, que lo que se lleve a la comisión luego no va a ir a la Jurisdicción Especial del Tribunal, ni siquiera la parte colectiva. No. Y viceversa tampoco, de lo que pase en justicia, en los tribunales, no va a alimentar la comisión. De la comisión hacia la jurisdicción no, y digamos es justamente tratando de que quienes tienen algo que ir a contar y quienes sobre todo tienen que reconocer responsabilidad, sientan, digamos, como la seguridad de que lo que van a decir no va a ser luego utilizado en el proceso judicial. Si la persona que va a reconocer responsabilidad tiene efectivamente responsabilidad penal, su proceso tendrá que llegar por otras vías, no por lo que se dice en la comisión, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, de la Jurisdicción Especial para la Paz sí puede llegar información a la Comisión de la Verdad. Pero eso, digamos, en teoría, porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los tiempos. La Comisión de la Verdad tiene 3 años, a los 3 años ponle que pidan prórroga y entonces al final sean 4, a los 4 años o 3 años tendrá que entregar el informe final, que va a ser un informe público, que por supuesto va a ser seguramente estudiado por los magistrados de la jurisdicción, pero el ritmo de la jurisdicción probablemente sea distinto. Entonces no es tan claro que, por ejemplo, las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz puedan llegar a alimentar el trabajo de la Comisión de la Verdad. El ideal sería que así fuera, pero yo creo que los tiempos tal vez no sean, ¿cómo es no esto se coordinan tanto? Que se habla de que se trata de establecer responsabilidades, pero al mismo tiempo se dice que no se trata de identificar nombres de responsables, sino que están sobre todo de dinámicas colectivas. A ver, eso cómo sí, justamente porque por el carácter extrajudicial de la comisión. Entonces, la comisión no tiene el mandato de establecer responsabilidades individuales de los hechos. Lo que quiere la comisión y el objetivo es aportar las explicaciones de esas responsabilidades colectivas y, a mi modo de ver, también institucionales, porque cuando hablamos de responsabilidades colectivas, por ejemplo, de agentes del Estado, necesariamente estamos hablando de responsabilidades institucionales, responsabilidades políticas, responsabilidades en el diseño justamente de políticas o prácticas que explican también que no siempre se trata de hechos aislados, sino de conductas o de hechos que tienen que ver con esas políticas o esas prácticas o esas modus operandi, y eso es un poco, o patrones, que es lo que quiere también develar la comisión. Y la comisión no podría, como creo que no podría hacerlo ninguna en el mundo, pretender esclarecer todos y cada uno de los hechos que se cometieron durante 50 años de conflicto. Es imposible, es materialmente imposible. En 3 años, máximo 4, no podría ser ese el resultado, pero sí tiene que ser poder ofrecer una explicación de esos patrones, de la masividad de muchas de esos hechos, para poder entender de una manera más comprensiva qué es lo que pasó. Queda la duda si por ejemplo la comisión va a usar archivos de justicia y paz, por ejemplo, donde hay sentencias, donde hay expedientes con nombre propio. Es decir, casos emblemáticos, si vamos a hablar de masacres o lo que sea, que han sido investigadas con nombre propio, porque entre otras cosas pues se trata de elementos de tribunales, de la justicia. Entonces, sí, uno dice, entonces sí habrá, no será una verdad parcial. Pues va a depender en buena medida de la metodología. Yo creo que una cosa también que tenemos que tener en cuenta es que esta comisión va a tener un mandato muy amplio.
Digamos, realmente es una tarea descomunal a la que se va a enfrentar esta Comisión de la Verdad, porque es esclarecer una cantidad de aspectos, y eso está señalado en el mandato, no solamente las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al VIH, sino también el mandato habla de las causas, de las consecuencias, de los efectos en diferentes sectores de la sociedad, como por ejemplo en las mujeres, los grupos étnicos, todo este tema del enfoque diferencial, el efecto en los partidos políticos, en los movimientos sociales. Es decir, el mandato es de una amplitud enorme. Los comisionados y comisionadas, la primera tarea que van a tener que hacer es definir cuáles son las prioridades, a partir de, creo yo, una reflexión de, bueno, qué es lo que ya hay, como tú bien dices, Justicia y Paz ha aportado muchísima información, el Centro de Memoria Histórica, antes el grupo, el Basta Ya, lo que ha hecho la sociedad civil. Es decir, hay una cantidad de información que la comisión puede retomar, pero la comisión también puede tomar decisiones en el sentido de decir, bueno, yo me voy a concentrar en lo que menos se ha hecho. Y a partir de ahí deberá establecer una metodología. Y en esa metodología entonces podrá optar, por ejemplo, por casos que ilustren esos patrones, esas políticas, esas prácticas. Los podrá retomar de la justicia, por ejemplo, donde efectivamente, como tú bien dices, ya se ha establecido responsabilidad penal, o podrá optar por unas explicaciones que den más cuenta de las responsabilidades de los grupos, de las FARC, del ELN, de las Autodefensas Unidas de Colombia, y no tanto, digamos, particularizar en las responsabilidades individuales, entre otras cosas porque no le corresponde y porque eso es de lo que se tiene que ocupar la jurisdicción. A mí me parece importante aclarar por qué se le da tanta importancia al mandato. Si uno habla de mandato, cuando yo pienso en el mandato, siempre pongo mayúsculas, ¿no? Sí. Si no es mandato, sí. Porque es como una gran cosa, el corazón de la comisión. Sí. Yo no veo cuestiones que, para aclarar exactamente qué significa el mandato y sus alcances, uno es que se habla de que se va a ocupar del periodo del conflicto. No dice ni qué es el conflicto ni cuál es el periodo, porque conflicto en abstracto, pues en muchas cosas hay como un sobreentendido. Sí. Uno entiende el conflicto armado, pero tampoco pusieron conflicto armado, conflicto, y también hay una serie de hechos asociados o violencias asociadas al conflicto, pero no está como muy claramente definido el conflicto. Lo que sí está muy preciso es lo que tú estás señalando, que son como los puntos del mandato que va a ocuparse, que es una diversidad impresionante. Yo creo que ahí está implícita una visión del conflicto, que no es un asunto de personas, sino que va a esclarecer dinámicas, causas determinantes, responsabilidades colectivas y demás. Pero sería bueno que nos profundizaras mandato. ¿Cuál es la importancia del mandato en una comisión, y en este caso, hasta dónde va el mandato? Porque tú hablabas de 50 años y eso no está en ninguna parte, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Cómo es que es? Bueno, el mandato es básicamente la tarea fundamental que se le encomienda a los comisionados y comisionadas que van a conformar la Comisión de la Verdad. El mandato es lo que, en este caso, el acuerdo político define como la tarea fundamental que tiene que desarrollar esa Comisión de la Verdad. En otros lugares, en otros contextos, ese mandato o esa tarea esencial de la Comisión de la Verdad está definida, por ejemplo, no por un acuerdo político, sino por una ley, ¿no? En el caso del Perú, en otros casos hubo una decisión del gobierno de crear una Comisión de la Verdad, en otros casos una decisión del Congreso. Aquí la particularidad es que es el resultado de un acuerdo político, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso ya define, digamos, que ese mandato tiene un propósito dentro también del acuerdo político, y es, bueno, hay un reconocimiento de los derechos de las víctimas, por supuesto, pero también hay un reconocimiento de que esta sociedad necesita profundizar en lo que ha pasado, en una verdad que le permita a la sociedad confrontarse con ese pasado de atrocidades, y de alguna manera a partir de ahí poder voltear la página y que esto nos ayude a sentar bases para una paz estable y duradera. Entonces ese mandato es la tarea central, fundamental. Hay muchos aspectos que quedaron para la decisión de los comisionados, y uno podría incluso atreverse a afirmar
que todos aquellos aspectos que no quedaron precisados en el mandato fue porque las partes no se pusieron de acuerdo, que el pacto político, el acuerdo político no permitió al final llegar, digamos, como a esos detalles y todas esas definiciones pendientes de cuál es el periodo del que se va a ocupar el estudio, qué se entiende por conflicto, finalmente se lo dejaron a los comisionados. Entonces el mandato se convierte ya, digamos, desde el punto de vista más operativo, en la hoja de ruta, si se quiere, en la guía de trabajo de los comisionados. En la primera reunión que tengan los comisionados y comisionadas una vez elegidos será, bueno, ¿cuál es la tarea que nos encomienda? ¿Cómo entendemos esa tarea? Porque una cosa es lo que entendemos tú y yo aquí, pero muy seguramente será otra la comprensión a la que lleguen los comisionados, que tendrá que además ser de consenso, porque no podría ser cada comisionado entendiendo una cosa distinta. Tendrán que ponerse de acuerdo en cómo interpretan ese mandato y a partir de ahí tomar decisiones y decir, bueno, esto es un mandato que tiene como 10 ítems, sobre eso, ¿en qué nos vamos a Pero de todas formas, el tipo de ítems sí es como muy interesante. Me parece que hay diferencias con lo que han sido otras experiencias de comisiones de la verdad en Perú, en Centroamérica, en Guatemala, que estaban muy centrados en el esclarecimiento de graves violaciones y de hechos de violaciones a los derechos humanos, al derecho humanitario. Y aquí se incluyen temas que llaman mucho la atención, porque se habla incluso del impacto que ha tenido el conflicto y sus dinámicas de violencia, digamos, en las instituciones, en la democracia, en el tejido social. Es decir, que va mucho más allá de una idea de víctima individual como centro de una comisión, incluso de víctimas colectivas, porque se meten en este tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, ¿eso no es como un rasgo muy específico de esta comisión o hay antecedentes? Pues hay algunos antecedentes. De hecho, cuando uno hace una revisión como de la experiencia comparada internacional, pues, por ejemplo, casi que, sobre todo las comisiones de los años 90, cada una, si se quiere, como que aporta algún elemento particular, y yo creo que la característica de esta comisión colombiana es que recoge, digamos, esa experiencia y esos aprendizajes de comisiones anteriores, y eso es súper interesante. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad de Guatemala, ¿cuál es el enfoque novedoso de esa comisión si la comparas, digamos, con las comisiones del Cono Sur e incluso con la peruana, que es posterior? Es el gran aporte de la Comisión de la Verdad de Guatemala es un énfasis en las explicaciones históricas de lo que estaba pasando. Es una Comisión de la Verdad que no se queda en el esclarecimiento del hecho puntual de la violación, como tú bien dices, que fue lo que básicamente hicieron las comisiones de Argentina y de Chile, sino que estaba más allá y dice, yo necesito poner en un contexto esas violaciones para poder explicarlas. Entonces esa Comisión de la Verdad desarrolla una metodología muy interesante para esas explicaciones históricas y estructurales del conflicto guatemalteco que permitían entender esas violaciones particulares. Eso lo retoma nuestra comisión efectivamente. Lo que pasa es que, por supuesto, si hay algo en lo que se ha trabajado en este país es en las explicaciones históricas del conflicto. Y yo creo que justamente eso es lo que pues no debería hacer nuevamente esta comisión, sino tomar todos los estudios que se han hecho durante décadas sobre las explicaciones históricas y en alguna medida estructurales del conflicto, y más bien concentrarse en otros aspectos no tan desarrollados. Obviamente, temas como los efectos del conflicto en los derechos económicos, sociales y culturales, pues necesariamente nos lleva, digamos, a la reflexión sobre las causas estructurales del conflicto. Y acordémonos que las partes no se pusieron de acuerdo en ese tema. Para las FARC existen unas causas estructurales que tienen que ver con la tenencia de la tierra, tienen que ver con el modelo económico, tienen que ver con la manera como está diseñada nuestra democracia, que explican el porqué del conflicto. Para el gobierno no existen esas tales causas estructurales, sino para el gobierno son factores que permitieron que el conflicto se desarrollara. Si bien uno podría decir que es una diferencia sutil, en realidad no es tan sutil. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, finalmente le dejan a la comisión con un mandato amplio que defina, digamos, cómo lo aborda. Entonces le dicen,
mire los temas de efectos o la relación con derechos económicos, sociales y culturales, pero por supuesto también no puede dejar de lado las violaciones de derechos humanos y las infracciones del VIH, pero tampoco puede dejar de lado, digamos, otro tipo de relaciones que son muy importantes para entender lo que ha pasado, como por ejemplo los efectos en el sistema democrático. Porque yo veo que de alguna manera se incorpora, aunque no sea muy deliberado a lo mejor, un concepto desarrollado en los decretos ley sobre víctimas y memoria para los pueblos indígenas, donde se habla de que la memoria histórica y la verdad es la verdad de los pueblos, es la verdad de las luchas, de las luchas contra la opresión, la discriminación, dice la ley, sí, ¿no? Y aquí un poco en el mandato se ve uno que deja abierto todo un campo para que sea memoria de las resiliencias, de las resistencias, de las luchas, y eso parece bastante interesante. Pero me queda uno inquietud sobre este campo tan abierto de interpretaciones, cuando un referente, tal vez el único referente importante que tiene el texto en el acuerdo y en el mandato, es el informe de los comisionados de esta comisión histórica del conflicto y las víctimas, y resulta que allí son 12 académicos, cada uno de ellos tiene una versión distinta, incluso sobre el mismo periodo a considerar. Hay desde los que comienzan en el 58, en el 47, en el 36 hasta el siglo XIX, ¿no? Es decir, que es una diversidad muy grande. Entonces uno podría decir, ¿cómo se va a resolver ese pluralismo de interpretaciones sobre lo acontecido, sobre el esclarecimiento? ¿Vamos a tener un informe parecido a ese, donde hay versión 1, versión 2, versión 3? ¿O vamos a tener un relato donde ese relato se presenta como un punto común? ¿Qué se espera como informe final? Bueno, una diferencia importante y yo creo que pues absolutamente clave entre el trabajo de esta comisión y esa comisión que mencionas, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que produjo 12 informes, cada uno desde una perspectiva distinta, es que el informe final de la Comisión de Esclarecimiento es un informe de consenso de los comisionados y es el resultado de un proceso de investigación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no podemos, digamos, tener la expectativa de que el informe final va a ser un informe de consenso de la sociedad. Eso sería imposible, digamos. Imagínate cuánto tiempo se requeriría para lograr un informe de consenso de la sociedad. Es un informe de consenso de los comisionados. Es un informe que es resultado de una investigación, que va a tener una diferencia importantísima con estos informes de los que hablamos, y es que además de las fuentes de información secundaria que ya existen, de todos los estudios, etcétera, va a tener los testimonios, no solamente de las víctimas, sino también de los responsables. Es decir, va a tener acceso a la información directa de quienes la pueden, de quienes vivieron el conflicto desde diferentes lugares, y ese es, digamos, una fuente de información de un valor importantísimo, porque eso es lo que le va a permitir a los comisionados poder contrastar toda la información que tienen con esos testimonios. Esos testimonios van a ilustrar lo que también la comisión, las hipótesis que los comisionados sobre las que van a trabajar y sobre las que van a construir ese gran informe final. Pero habría que ver que esta comisión histórica del conflicto de los académicos estuvo un tiempo demasiado corto, claro. Entonces vieron como las interpretaciones que cada uno de ellos tenía según las investigaciones que han hecho en la universidad. Exactamente. En cambio acá es un asunto, hay un criterio que menciona mucho el documento del acuerdo, y es el tema de la participación. Y que la gente se pregunta, bueno, ¿va a funcionar esa comisión? ¿Qué podemos esperar que se pueda aportar desde los diferentes sectores de la sociedad, en las regiones, en los diferentes ámbitos, sobre esto de la participación? ¿Qué puede esperar una persona como espacios para poder incidir en esa comisión, en el funcionamiento? Bueno, una cosa muy importante es que uno de los criterios
transversales de esta comisión y central, digamos, un poco en la lógica de concretar ese enfoque, no solamente de la comisión, sino de todo el sistema integral, el enfoque centrado en las víctimas, es que esta comisión debe tener la mayor participación posible. Es decir, que todo el que quiera ir a la Comisión de la Verdad a rendir su testimonio debe tener no solamente la posibilidad, sino las facilidades y la garantía para hacerlo. Esa es una primera cosa muy importante, y ahí la comisión, incluso el acuerdo habla de algunas estrategias, como por ejemplo las audiencias públicas, que van a ser muy importantes, porque en las audiencias públicas no solamente va a ser, digamos, el momento de la presentación de lo que ha pasado por parte de las víctimas, los responsables, a través de los testimonios, sino va a ser también un momento de diálogo e intercambio, y eso está pensado muy en clave del objetivo de convivencia que tiene esta Comisión de la Verdad. Por ejemplo, hay experiencias, creo que en el caso de la del Perú, que es un tiempo mucho más breve. Sin embargo, en el informe se habla de cerca de 30.000 testimonios. Sí, sí. Quiere decir que aquí, en los años que va a tener esta comisión, vamos a tener más de 100.000 personas declarando directamente, aparte de otros procesos participativos. Es decir, que sí se puede esperar que tenga un efectivo espacio de presencia de la gente. Y de hecho, la metodología de trabajo de la comisión tendrá que construirse con ese criterio, y es tener, no solamente adoptar las estrategias, sino también crear los mecanismos para que eso pueda ser cierto. Por ejemplo, yo me imagino equipos móviles de la comisión recogiendo testimonios a lo largo y ancho del país. Incluso una idea que desde el ICTJ queremos promover es la de que después o como mejor producto de la Comisión de la Verdad, porque la Comisión de la Verdad no solamente debe tener como producto final el informe, sino tiene que aportar otra serie de productos, y un producto de esos puede ser un archivo oral de testimonios que quede en un lugar que podría ser el Centro de Memoria Histórica, o en fin, donde se decía. Ahí se habla del museo, exacto, en el museo, exacto. Porque no todos los testimonios se van a ver reflejados en el informe, sería imposible, y queremos que efectivamente la participación sea la más amplia posible. Ojalá muchísimos miles de testimonios, que la gente sepa que hay un lugar para esta generación y para las futuras generaciones donde esos testimonios quedan guardados, ¿no? Y es un patrimonio de esta sociedad. Bueno, todo eso indica que la conformación de la comisión será clave. Incluso por ahí leí unas declaraciones de un alto dignatario del ICTJ señalando que cómo se integre la comisión, o un integrante del ICTJ, que decía que depende muchísimo de si se logra ese equilibrio del que se habla, ¿no? Sí. Allí en el texto del acuerdo hay como un procedimiento incluso participativo para la conformación de la comisión, ¿no? Que primero es un grupo de 9 que es elegido en la mesa, ¿no? Y luego esos 9 escogen 11 o 10, porque el presidente lo escoge directamente por un mecanismo que escoge la mesa. ¿Cómo es el procedimiento de conformación de la comisión y qué espacio hay para la participación de un ciudadano común y corriente en la integración de la comisión? Bueno, la comisión va a estar conformada, como bien dices, por 11 comisionados. Uno de ellos va a ser el presidente, o sea, son 10 más el presidente. Esos 11 comisionados van a ser elegidos por un comité de escogencia. Eso es muy importante también, porque ha existido el temor de que las partes repitieran el ejercicio que hicieron para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en la que las FARC escogió 6 y el gobierno escogió 6. Aquí se supera, digamos, ese modelo, y se opta por delegar en un tercero esa enorme responsabilidad, y eso es con el fin de lograr la mayor legitimidad posible. Tendríamos problemas de legitimidad si los comisionados fueran escogidos por las partes. Lo que van a hacer las partes es escoger ese comité de escogencia, que tendrá que ser también gente muy seria, de mucho reconocimiento en el país, porque ellos van a tener esa tarea fundamental de escoger a los 11. ¿Cuál va a ser ese procedimiento?
Primero, para el comité de escogencia las partes escogen 6, es lo que dice el acuerdo, 6 personas de común acuerdo. Eso es interesante porque obligaría, digamos, a ponerse de acuerdo en los nombres. Y escogería 3 instituciones u organizaciones que a su vez cada una de ellas escogería una persona para completar 9. 6 más 3, 9. Esos 9 tienen que poner en marcha una postulación amplia, donde lo que dice el acuerdo es: esto va a ser una postulación pública, todo el que quiera se puede proponer, pueden proponer organizaciones, pueden proponerse personas, es decir, fulano de tal está interesado, entonces presenta su postulación. El comité tendrá que definir las reglas y establecer cuál va a ser el mecanismo de postulación, y eso tiene que hacerse público, debe ser lo más transparente posible, es decir, que cualquier persona pueda presentarse a la mesa, al comité de escogencia. Luego, teniendo, digamos, el universo de personas postuladas, ese comité tendrá que aplicar unos criterios. Ya el acuerdo habla de idoneidad, de independencia, de compromiso con la verdad, con los derechos humanos, etc. Seguramente desarrollará otros criterios y una metodología que podrán ser entrevistas, en fin, habrá que ver qué define para llegar a los 11. Y los 11 ya tienen 6 meses para prepararse y luego 3 años para presentar su informe. Luego del informe habrá una comisión de veeduría, de seguimiento a la recomendación. Y bueno, una actividad pedagógica y demás. Bueno, tendríamos que ver en relación a lo que uno puede esperar de temas de la Comisión de la Verdad, cómo se cruza esto con el tema de justicia, tanto con el Tribunal de Paz, como con lo que está pasando en Justicia y Paz. Se habla de que en Justicia y Paz hay 12.000 nombres de personas de la empresa privada que, por lo que llaman las compulsas, ¿qué llaman? Compulsa de copias. Compulsas, que son personas que aparecen en una declaración hecha por un versionado de estos y que pasan a la fiscalía porque dicen: no, fulanito me colaboró acá. Entonces aparecen 12.000 nombres de personas o de empresas, que eso es una cosa impresionante, que colaboraron o de alguna manera fueron cómplices del fenómeno de la criminalidad paramilitar. Y también de más de 5.000 militares. Bueno, acá ahora en la prensa se ha hablado de 5.500 efectivos de la fuerza pública que están en procesos judiciales por asuntos vinculados con el conflicto. Esa información va a estar disponible para la comisión, para el público, de qué manera juegan esos elementos que están de archivos en la rama judicial. Claro, pues los procesos judiciales, la información mejor de los procesos judiciales, que es pública, que no tiene reserva judicial, puede ser solicitada por la Comisión de la Verdad, por supuesto, y va a ser un insumo importantísimo. Yo a veces me pregunto, bueno, si quisiéramos que las ya no sé cuántos millones también no millones, pero cientos de miles de horas de versiones libres puedan realmente ser usadas por la Comisión de la Verdad. Es una información que no ha sido procesada, que está en la fiscalía y son horas y horas y horas y horas. Algo de eso está procesado y está reflejado, por ejemplo, en las sentencias. Las sentencias de Justicia y Paz serán un insumo fundamental para el trabajo de los comisionados, y algo habrá que hacer con esas miles de horas de versiones libres, porque ahí hay una información importantísima. Parte de esa información es como tú dices, las compulsas de copias, y es decir, cuando una vez se mencione a alguien, pues la Fiscalía tiene la obligación de iniciar una investigación. Ahí hay ya cierta información, digamos, algo procesada de las versiones libres, pero lo cierto es que frente a esas compulsas de copias pues todavía se ha hecho muy poco. El tema de qué información le debe llegar a la Comisión de la Verdad es muy importante, porque, pero eso tiene que fundamentalmente, a mi modo de ver, depender de dos cosas: la metodología de investigación y las hipótesis de investigación, porque lo que no puede ser es inundar de información a los 11 comisionados.
que en 3 años no puede investigar todo, absolutamente todo. Entonces tiene que primero haber un ejercicio para definir cuáles son esas hipótesis de investigación y a partir de ahí poder pedir la información que necesita. La información, los procesos judiciales, la información de procesos judiciales, como digo, podrá llegar a la Comisión de la Verdad siempre y cuando sea información pública, porque ahí nos volvemos al punto de mantener el carácter extrajudicial de la Comisión de la Verdad. Ahora bien, en el acuerdo, ya no solamente de la Comisión de la Verdad, sino en el acuerdo del sistema, como tú decías al principio, son diferentes mecanismos los que componen el sistema, y en particular en el de la Jurisdicción Especial para la Paz, se establece una relación de condicionalidad entre los diferentes mecanismos. Es decir, que, por ejemplo, si una persona quiere obtener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son básicamente las sanciones restaurativas, dice el acuerdo, tiene que reparar a las víctimas y contribuir con la verdad. En esa contribución con la verdad hay dos dimensiones igualmente. La contribución a la verdad propia de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es, digamos, la condición esencial. Si tú quieres tener beneficios al final, pues tienes que reconocer responsabilidad y decir toda la verdad. Esa es la condición del sistema mismo. Pero también incluye el aporte a la verdad en la Comisión de la Verdad. Entonces ahí, digamos, lo que pareciera, digamos, que va a ocurrir es que quien quiere tener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz, además de la verdad que tiene que dar la Jurisdicción Especial para la Paz, tendría que ir a la Comisión de la Verdad a aportar verdad. Eso hay que verlo con mucho cuidado porque eso puede tener complicaciones. También queda claro que 3 años después o 4 años después de la firma de los acuerdos tenemos un informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Repetición, pero que como los procesos de verdad siguen, pues habrá contribuciones a la verdad y sobre eso habrá mucho debate en la sociedad y seguramente aportes desde otros ángulos, pero que no tendrán la misma centralidad, la fuerza institucional del informe de una comisión que resulta de unos acuerdos y que tiene una gran jerarquía y que esperamos que cumpla los requisitos y los va a cumplir seguramente que establece el acuerdo, ¿no es cierto? Lo mismo podríamos decir, yo creo que sería un punto final para cerrar nuestra cátedra, nuestra sesión de hoy, el aporte que hace la gente que está haciendo ejercicios de memoria histórica y de memoria oral en muchas partes del país. Aquí en medio de esta tragedia de millones de víctimas y miles de masacres y de hechos graves de violación de derechos humanos, hay un ejercicio permanente de la gente de memoria, de relatos, que va a continuar después de la comisión, pero ¿cómo pueden contribuir estas miles de personas que están trabajando en ejercicios de memoria a la Comisión de la Verdad? Bueno, yo creo que pues son una fuente de información clave para la Comisión de la Verdad, y no solamente los insumos que debe recibir esta comisión son los informes oficiales o académicos, sino también, digamos, hay una riqueza enorme en los ejercicios, los procesos de construcción de memoria histórica y de memorialización de la sociedad civil. Entonces allí creo que hay un aporte fundamental también en casi como unos aliados naturales, esas iniciativas de memoria histórica, por ejemplo, de la comisión, unos aliados de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, para el tema de las audiencias públicas, para la pedagogía sobre la Comisión de la Verdad en las regiones. Pero también creo que una cosa importante a tener en cuenta es que esos ejercicios, digamos, autónomos y no oficiales de construcción de memoria, de memorialización, van a permanecer. Como la Comisión de la Verdad tiene un periodo limitado, termina su tarea, entrega su informe y ya. Pero el ejercicio de memoria es un ejercicio vivo del que se apropia la sociedad y que va a permanecer mucho después del informe de la Comisión de la Verdad. Y eso es muy importante porque en un proceso de transición que podrá durar una década, por lo menos,
es muy necesario que la sociedad siga pensando y reflexionando sobre lo que ha pasado. Una década, incluso pues, es poco si vemos las experiencias en Centroamérica recientes. Y bueno, para terminar solamente quisiera, pues aparte de agradecerle a María Camila su muy clara explicación de este tema, anotarle en relación a lo de memoria histórica que en el mandato de la comisión se le da cabida a otras narrativas culturales, se habla de expresiones culturales que acompañan audiencias, no solamente como el telón de fondo, sino por su contenido, como lenguajes, desde la cultura, de otras formas de expresión de la gente, de sus narraciones, que la comisión deberá tener en cuenta. Y esto yo creo que es importante subrayarlo porque los gestores de memoria que por toda la geografía del país están activos, tendrán aquí una oportunidad de participar contribuyendo a la comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Entonces, muchas gracias, María Camila. Y vamos a publicar el texto pues, del acuerdo en esta materia, la presentación que hace la Oficina del Alto Comisionado sobre el tema, la presentación que hacen las FARC. También vamos a darle divulgación a un libro que hemos preparado con algunos textos pues, de la experiencia más de experiencias de memoria por parte de Indepaz y del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que serán colocados en la web para los ejercicios que corresponden a esta sesión. La siguiente sesión, que será la de sobre seguridad, el fenómeno del paramilitarismo, también con ella vamos a cerrar, pero yo creo que dada la importancia del tema, de este sistema integral de justicia, verdad, reparación y repetición, desarrollaremos una sesión extra dirigida exclusivamente al tema de Tribunal para la Paz y la Jurisdicción Especial de Paz. Y afortunadamente tenemos que darle la noticia que vamos a contar con María Camila Moreno, que nos va a colaborar también en esa sesión. Muchas gracias, María Camila. Saludo cordial para siempre. Gracias, Camila, por la invitación.